Soy un seguidor de mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad. Y con este nuevo mensaje queremos aclararle a todas las personas que nos escuchan una de las formas de manipulación que nos hacen a toda la humanidad a través de todas las religiones. Como ya todos tenemos claro que en ese librito que algunos llaman Santa Biblia, que a decir de verdad, de santo no tiene absolutamente nada, en ese librito escribieron la palabra Dios, pero según los expertos en idiomas antiguos, Mauro Biglino y Paul Wallis, esa palabra Dios solo fue una mala traducción de las escrituras originales. Escúchenlo bien, esa palabra Dios nunca, nunca existió, ni en los pergaminos originales, ni en los rollos originales, ni en los libros originales, ni en ninguno de los documentos que se tomaron para fabricar ese librito. Esa palabra Dios nunca existió. Y además, escúchenlo bien, para que no se les olvide jamás. Según los dos expertos en idiomas antiguos, esa palabra Dios ni siquiera existe en los idiomas hebreo antiguo y arameo antiguo. Esa expresión Dios ni siquiera existe en esos idiomas antiguos con los que se escribieron todos los documentos originales. La palabra original que sí aparece en esos documentos originales es la palabra Elohim. Y esa palabra Elohim, al traducirla al idioma español, es una palabra en plural. Ténganlo muy claro. La palabra Elohim no es singular. Esa palabra Elohim es plural. Y la palabra Elohim tiene varios significados. Significados como los que tenían el conocimiento, u otro significado de Elohim puede ser los poderosos. Esa palabra Elohim tiene varios significados. Es decir, que en las escrituras originales nunca se habló de un Dios. En las escrituras originales se habló que habían unos seres poderosos o unos seres que tenían conocimiento y que esos seres poderosos o que tenían conocimiento fueron los que hicieron este humanero y lo pusieron en esta nave nodriza que llaman planeta Tierra, y que esos seres poderosos no son más que seres de muchas formas y especies. Los hay reptiles, dragones, mantis, cutulos, insectoides, felinos. Hay seres demoníacos de miles de formas y especies más. Y esos seres extraterrestres y seres extradimensionales hicieron este humanero con el único propósito de que les fabricáramos las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Solo somos su alimento. Solo somos parte de su menú. Solo somos parte de su cadena alimenticia. Solo somos parte de su gastronomía. Se alimentan de nuestras emociones. A algunos de esos seres maquiavélicos les encanta la sangre
y hasta se comen a los bebés humanos. Y con este mensaje queremos con mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad, queremos hablar de una de las herramientas más poderosas que esos seres Elohim han utilizado para el control y la manipulación mental de todo este humanero. Una herramienta con la que a través de las religiones han contaminado la mente de toda la raza humana. Queremos hablar de la supuesta Virgen María, que a decir verdad, ni es virgen y tampoco se llamó María. Según los expertos en idiomas antiguos, las verdaderas palabras que decían en las escrituras originales es que había una joven hermosa que estaba dispuesta para dar a luz. En los documentos originales, cuando se habló de la mujer que iba a ser la madre de Jesucito, la verdadera descripción que se hace es que era una joven muy hermosa y que ya estaba dispuesta para dar a luz un bebé. O sea, se describe a una joven hermosa que ya estaba preñada. Escúchenlo bien, nunca, nunca, nunca existió la palabra virgen en los documentos originales. Pero como el maquiavélico plan era que Jesucito se convirtiera en un nuevo Dios, entonces necesitaban que Jesucito hubiera nacido de una mujer virgen y que esa virgen la hubiera preñado un supuesto Espíritu Santo. Todo fue un plan maquiavélico. Y lo peor de todo es que lo fueron llevando a cabo muy lentamente. Y todos los seguidores de esas religiones podridas ni siquiera lo saben. Mire, pongan mucha atención. Pongan mucha atención. En el año 325 de la era actual, se hizo un concilio que lo llamaron el Concilio de Nicea. Y en ese concilio llegaron al acuerdo de que Jesucito iba a ser el nuevo Diosito. Pero en ese concilio, en el Concilio de Nicea, no introdujeron ni a la Virgencita ni al Espíritu Santo. Es decir, que fue necesario hacer muchos concilios más para llevar su maquiavélico plan de control mental para todo el humanero. En el año 431 de la era actual, fue necesario hacer un nuevo concilio que lo llamaron el Concilio Efeso. Y en este nuevo concilio le ponen el nombre de María y pasa a ser declarada como la madre de Diosito, o sea, la madre de Jesucito. Después de pensar muchísimo en sus maquiavélicos planes de control mental, fue necesario hacer un nuevo concilio que se llevó a cabo en el año 553 de la era actual. En este nuevo concilio fue donde se inventó la supuesta virginidad de la Virgen María. Y en este nuevo concilio se declara la virginidad perpetua de María. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX declara la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que después de muchos siglos,
ese papita declara que María había sido concebida sin la mancha del supuesto pecado original. Claro, como la iban a meter como la madre de Diosito, pues era necesario que Mariita también hubiera nacido sin la mancha del supuesto pecado. O sea, el plan era demostrar que Mariita no hubiera sido el resultado de una relación sexual normal. O sea que el supuesto Espíritu Santo también se tragó a la mamita de Mariita. Estos Elohim son tremendos, buenos para preñar vírgenes. Y eso no es nada. Escuchen bien. Escuchen bien cómo continúa la manipulación de toda esta historieta. En 1950, el Papa Pío XII declaró la asunción corporal de María al cielo. O sea, se dijo que la Virgencita María fue trasladada al cielo en cuerpo y alma. No, con esta, como decimos aquí en Colombia, con esta la sacaron del estadio. Y lo peor de toda esta trama es que se inventaron un montón de basura, pero la mayoría de toda esa basura se les olvidó escribirla en el librito. Todo esto es una locura, pero la humanidad está ciega y cree en toda esa estupidez. Vamos a seguir adelante con toda esta trama maquiavélica. Escuchen bien. Los cultos a las antiguas deidades femeninas jugaron un papel muy importante en la adoración a esta nueva diosa, pues en la antigüedad habían muchísimas diosas. Habían diosas como Istar, Isis, Astarte, Astoret, Artemisa, Semiramis, Atenea, Afrodita, Venus, Hera, Ares, Perséfone, Proserpina, Demeter. La lista es interminable. Habían muchísimas diosas más. Entonces, era necesario que en la nueva era también hubiera una diosa. Y por eso utilizaron a Mariita, la madre de Jesucito, como la nueva diosa. Y si ustedes hacen una buena investigación, se van a dar cuenta que todas las representaciones de la supuestamente Virgen María son exactamente iguales a muchas de las representaciones de las diosas antiguas. Todas las imágenes con las que conocemos a la supuesta Virgen María no son más que copias exactas de las imágenes de las diosas antiguas. Las imágenes de las antiguas diosas eran las mismas con las que hoy en día se ve representada por todo el mundo a la supuestamente Virgen María. Lo cierto fue que a la adoración a esa nueva diosa la llamaron el culto mariano. Y lo peor de toda esa basura es que en otro concilio la declararon como la intercesora de la humanidad. Es decir, que en un nuevo concilio declaran a la supuestamente Virgen María, que a decir verdad ni fue virgen ni se llamó María, la declaran como la intermediaria entre el supuesto Dios y toda la humanidad.
la intercesora, con el fin de perdonar supuestos pecados. Pecados que según los expertos en idiomas antiguos, Mauro Biglino y Paul Wallis, esa palabra pecado tampoco existe en los documentos originales. Esa palabra pecado no existe en ninguna de las escrituras originales de donde se tomó toda la información para fabricar la Biblia. O sea que esa palabra pecado también es parte de la manipulación mental. El pecado es parte del maquiavélico plan de los Elohim para la manipulación y el control mental de toda la humanidad. Y si ponemos nuestras neuronas a trabajar, si no existió la palabra Dios y tampoco existió la palabra pecado, entonces ¿para qué necesitábamos a Jesucito? Y mucho menos a su mamita, la supuestamente Virgen María. Toda esa porquería no es más que parte de un maquiavélico plan de los seres que hicieron este humanero para la manipulación y el control mental. Mire, los invito a que hagamos un ejercicio. Vamos a investigar en el librito qué opinaba Jesucito de su mamita, la supuesta Virgen María. ¿Qué opinaba de que fuera la intercesora de toda la humanidad? Mire, vamos a leer un pasaje bíblico. Vamos a leer Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y mire lo que pone muy claro acá, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Si analizamos bien este pasaje bíblico, parece que a Jesucito y a los que escribieron el librito no les gusta mucho la idea de que su mamita sea la intercesora de todos los seres humanos. No le gusta la idea. Vamos a leer otro pasaje bíblico. Vamos a leer Juan 10:9. Yo soy la puerta. Escuchen bien lo que dice aquí Jesucito. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. En este nuevo pasaje, Jesucito deja muy claro que Él es la puerta por donde deben entrar todos los que se quieran salvar. Parece que a Jesucito no le cayó muy bien la idea de que hayan nombrado a su mamita como la intercesora de la humanidad. Vamos a leer otro pasaje bíblico. Vamos a leer Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya en este nuevo pasaje se deja muy claro quién sería el único mediador entre el supuesto Dios y la humanidad. Es decir, que al parecer como que Jesucito no tenía buenas relaciones con su mamita, la supuesta Virgen María. Y los que escribieron el librito dejaron muy claro que a Jesucito apenas tenía 12 años y cuando salía de la casa ni siquiera tenía en cuenta a su mamita para decirle para dónde iba. Jesucito no respetaba a la supuesta Virgen, no la respetaba, no respetaba a su mamita.
Jesucito nunca le guardó respeto a su mamita. ¿Quieren saber cómo le contestaba Jesucito a su mamita cuando éste se perdía y ella lo encontraba? Escuchen bien cómo le contestaba Jesucito a su mamita, y eso que tenía nomás 12 añitos. Vamos a leer uno de los pasajes del librito. Lucas 2, 48-49. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, mire, escuchen muy bien cómo le contestó el niño de 12 años a la mamá, a María: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La verdad, en este pasaje que acabamos de leer, se ve a un niño de 12 años muy respetuoso, contestándole a su mamá muy groseramente. Y además le deja claro al pobre José que él no era su padre. No parece un niño de 12 años bien educado, y mucho menos el futuro Dios de la humanidad. Y según el librito, parece que ese niño grosero creció con la misma actitud con su mamita. Hasta parece que Jesucito sabía que a su mamita la iban a adorar mucho más que a él. ¿Quieren saber cómo trataba Jesucito a su mamita cuando ya estaba grandecito? Bueno, vamos a leer otro pasaje bíblico. Vamos a leer Mateo 12, del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, solamente le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, escuchen bien lo que dijo Jesucito cuando su mamita lo necesitaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Miren, en este nuevo pasaje bíblico dice que la supuesta Virgen María solo quería hablar con su hijo Jesucito. Tal vez le traía una razón, o como casi todas las mamitas que se preocupan por sus hijos, tal vez le traía algo de comer. Ella dijo que solamente quería hablar con él. Pero como Jesucito nunca respetó a su mamita, nunca le respetó como la madre del futuro Dios, pues no se dignó ni siquiera hablarle. A ese Jesucito como que se le subió el ego. La verdad, se nota que los que escribieron ese librito dejaron muy claro que Jesucito y su mamita, la supuesta Virgen María, tenían muy mala relación. Mire, les voy a contar algo que les va a hacer sentir muy mal a todos los seguidores de Jesucito. Aunque en ese librito nunca se mostró a Jesucito con amor y respeto a su mamita, la supuesta Virgen María, aún así, los planes de los que hicieron este humanero eran otros.
Los planes de los Elohim, o sea, los planes de los seres poderosos que hicieron este humanero eran otros. Y la mayoría de los supuestos cristianos terminaron adorando mucho más a la supuesta Virgen María que al mismo Jesucito, a tal punto que se inventaron a miles de Marías por todo el mundo, y todo con la ayuda de una raza de extraterrestres que los llaman los mantis. Estos mantis se le aparecieron por todo el mundo a cientos de seguidores del cristianismo, y en sus apariciones se hicieron pasar por la Virgencita María, y hasta les pedían a sus supuestos videntes que les fabricaran santuarios para su adoración, porque esos seres extraterrestres mantis tenían otros planes con el humanero que habían hecho. ¿Y cuál fue el resultado? Millones de seguidores y adoradores de la supuesta Virgencita María por todo el mundo. Se le voltearon a Jesucito y se volvieron más adoradores de la supuesta Virgencita María. Y fue tanta la manipulación mental de esos seres extraterrestres que se hicieron pasar por dioses, que cada país tiene sus diosas Marías y hasta con diferentes nombres. Y les voy a contar algo que la mayoría de religiositos seguidores del cristianismo ni siquiera lo saben. Escuchen bien. Todo este plan de los mantis solo fue con el único propósito de que los Elohim femeninos recuperaran toda la antigua adoración que le hacía la humanidad. Solo querían recuperar toda la adoración que les hacían todas las civilizaciones en la antigüedad a esas entidades femeninas. ¿Y saben una cosa? Que lo lograron. Lograron engañar a toda la humanidad. Casi toda la humanidad adora a seres femeninos que ni siquiera conoce, porque se disfrazaron o se hicieron pasar por la supuesta Virgen María. Y por eso es que todas las imágenes de la supuesta Virgen María solo son una copia exacta de las imágenes de las entidades odiosas de la antigüedad. Y les voy a contar el mayor secreto del supuesto cristianismo. ¿Saben cuál fue el resultado de ese plan de las apariciones de los mantis por todo el mundo? Voy a darles una lista de las supuestas vírgenes que lograron introducir en las mentes de toda la humanidad con su maquiavélico plan de control y manipulación mental. Pongan mucha atención a la siguiente lista de diosas femeninas que la humanidad está adorando sin ni siquiera darse cuenta. Vamos a iniciar por mi hermoso país, Colombia. Escuchen bien, pongan bien mucha atención los nombres que le pusieron a la nueva diosita que comenzaron a adorar. La Virgen de Chiquinquirá, Nuestra Señora de la Asunción de Popayán, Nuestra Señora de la Peña, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, Nuestra Señora de las Lajas, Nuestra Señora de las Misericordias, Nuestra Señora del Rosario de Ancuya, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Rosario de la Piedra, Nuestra Señora del Rosario del Palmar,
Nuestra Señora de la Salud de Boyacá, Nuestra Virgen de Manare, Virgen de Valvanera, Virgen de la Pobreza, Virgen de Conchita de Carolina, Virgen de las Lajas, Nuestra Señora Santa María de la Purísima Concepción del Santísimo Rosario de Arma de Río Negro. ¡No! Eso tiene más nombre que Simón Bolívar. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Imagínense, estos ignorantes no saben ni lo que están diciendo, imagínense. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, o sea, ese socorro es perpetuo para siempre, imagínense usted. No saben ni siquiera lo que dicen cuando le pusieron nombres a estos mantis aquí en Colombia. Esa es la pequeña lista de seres femeninos que lograron meterle en la cabeza al corral llamado Colombia. Cada corralito de ignorantes tiene su propia lista. Vamos a leer la pequeña lista del corral llamado Argentina. Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, Nuestra Señora de los Colores, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de los Scouts, Nuestra Señora de Río Blanco y Papaya, Nuestra Señora del Buen Aire, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, Nuestra Señora de Narec, Virgen de Canchillas, Virgen de Huachana, Virgen de Itatí, Virgen de Urcupiña, Virgen de la Dulce Espera, Virgen de Punta Corral, Virgen de Carmen de Cuyo, Virgen del Valle, Virgen del Milagro, Virgen del Buen Remedio, Santa María del Espíritu Santo. Hasta aquí llega la lista de este corralito. Ahora vamos a leer la lista del corral llamado Chile. Vamos a leer la lista de entidades extraterrestres femeninas que están adorando a algunos cristianos chilenos y ni siquiera lo saben. Virgen del Carmen de Chile, Virgen de las 40 horas, Virgen de los Vázquez, Virgen del Rosario del Penal, Virgen del Rosario de Maquí, Virgen de la Candelaria de Copiapó, Virgen del Carmen de la Tirana, Nuestra Señora de Andacoyo, Nuestra Señora de la Candelaria de Carelmapujén, Santa María de Rapa Nui. Hasta aquí llega la lista de este corralito. Ahora vamos a leer la lista del corral llamado Ecuador. Vamos a leer la lista de entidades extraterrestres femeninas que están adorando a algunos cristianos ecuatorianos y ni siquiera lo saben. Virgen del Cisne, Virgen del Panecillo, Virgen de la Nube, Virgen de Quito, Virgen de Chaquiscahuaico, Virgen guardiana de nuestra fe, Virgen del Huaico, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Señora de la Representación de Quinche. Hasta aquí llega la lista de este corralito.
Ahora vamos a leer la lista del corral llamado México. Vamos a leer la lista de entidades extraterrestres femeninas que están adorando a algunos cristianos mexicanos y ni siquiera lo saben. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Acahuato, Nuestra Señora de Cosamaloapan, Nuestra Señora Inmaculada de Juquila, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de la Asunción de María Cupilco, Nuestra Señora de la Aurora, Nuestra Señora de la Defensa, Nuestra Señora de Guanajuato, Nuestra Señora de Izamal, Nuestra Señora del Loreto Conchó, Nuestra Señora de la Merced de Jalisco, Nuestra Señora de Ocotlán, Nuestra Señora de la Aceptación de Zapopan, Nuestra Señora de la O de Cuyucuenda, Nuestra Señora del Patrocinio, Nuestra Señora del Sagrario, Nuestra Señora de Tepatitlán, Nuestra Señora de Torrecitas, Nuestra Señora de los Zacatecas, Nuestra Señora del Pueblito, Nuestra Señora del Refugio de Pecadores, Nuestra Señora del Roble, Nuestra Señora del Rosario de Rayo, Nuestra Señora de la Soledad de Oaxaca, Puebla y Córdoba, Virgen del Carmen de Peñablanca, Virgen de la Candelaria, Virgen de los Mares o de la Roqueta, Virgen de los Dolores de Soriano, Virgen Margarita Concepción, Virgen de la Purísima Concepción de Moya, Virgen del Rosario de Talpa, Virgen de San Juan de los Lagos. Hasta aquí llega la lista de este corralito. A decir verdad, en este momento Jesucito ya va perdiendo el partido. Y les cuento que esto acabó de comenzar. Ahora vamos a leer la lista del corral llamado Venezuela. Vamos a leer la lista de entidades extraterrestres femeninas que están adorando a algunos cristianos venezolanos y ni siquiera lo saben. Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Señora de la Paz de Trujillo, Nuestra Señora de Begoña, Nuestra Señora de Belén, Nuestra Señora de Consolación, Nuestra Señora del Amparo de Pozuelos, Nuestra Señora del Socorro de Barcelona, Virgen del Totumo, Nuestra Señora del Socorro de Valencia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Aregüe, Virgen de Chiquinquirá del Zulia, Virgen de la Candelaria, Virgen Misionera de la Esperanza, Virgen del Valle, Virgen de la Corteza, Virgen de Betania, Divina Pastora de Barquisimeto, María Virgen Madre de la Reconciliadora de todos los pueblos y naciones. Hasta aquí llega la lista de este corralito. Ahora vamos a leer la lista del corral llamado Brasil.
Vamos a leer la lista de entidades extraterrestres femeninas que están adorando a algunos cristianos brasileños y ni siquiera lo saben. Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, Nuestra Señora de la Presentación de Natal, Nuestra Señora de las Lágrimas, María Santísima de la Esperanza Macarena, Virgen de Nazaret. Hasta aquí llega la lista de este corralito. Ahora vamos a leer la lista del corral llamado Bolivia. Vamos a leer la lista de entidades extraterrestres femeninas que están adorando a algunos cristianos bolivianos y ni siquiera lo saben. Nuestra Señora de Copacabana, Nuestra Señora la Bella, Purísima Virgen de Cotoca, Virgen de Chaguaya, Virgen del Socavón, Virgen del Urcupiña. Hasta aquí llega la lista de este corralito. Ahora vamos a leer la lista del corral llamado Perú. Vamos a leer la lista de entidades extraterrestres femeninas que están adorando a algunos cristianos peruanos y ni siquiera lo saben. Virgen de la Candelaria de Chapi, Virgen de la Puerta, Virgen de Zapallanga, Virgen de las Mercedes, Nuestra Señora de la Evangelización, Nuestra Señora de Cocharcas. Hasta aquí llega la lista de este corralito. Ahora vamos a leer la lista del corral llamado Paraguay. Vamos a leer la lista de entidades extraterrestres femeninas que están adorando a algunos cristianos paraguayos y ni siquiera lo saben. Virgen de los Milagros de Caacupé, Virgen del Paso, Virgen de Itacúa, Nuestra Señora Santa María de la Asunción, Nuestra Señora Ama de Casa. Hasta aquí llega la lista de este corralito. Ahora vamos a leer la lista del corral llamado Nicaragua. Vamos a leer la lista de entidades extraterrestres femeninas que están adorando a algunos cristianos nicaragüenses y ni siquiera lo saben. Virgen de Cuapa, Virgen del Hato, Conchita de Granada, Virgen Inmaculada del Trono, Nuestra Señora del Rosario de Estelí. Hasta aquí llega la lista de este corralito. Miren, la verdad, a esta hora del partido ya Jesucito perdió y toda la alabanza y toda la adoración se la están haciendo a estas supuestas diosas, que no son más que entidades oscuras. Solo son seres mantis que se hicieron pasar por diosas. Y la humanidad ni siquiera lo sabe. Así hay de estas entidades por todo el mundo. Estas entidades las hay por todos los países del mundo, en todos los corrales del mundo. Esas entidades extraterrestres que se hicieron pasar por diosas, esos mantis, los están adorando por todo el mundo y la humanidad ni siquiera lo sabe. En casi todos los corrales del mundo. Mire, le voy a nombrar muchos de los corrales que tienen esas entidades que se hicieron pasar por diosas y los están adorando. Las hay en Alemania, las hay en Bélgica, las hay en Andorra, las hay en Bielorrusia, las hay en Bosnia, las hay en Canadá, las hay en Costa Rica,
las hay en Cuba, las hay en Egipto, las hay en Eslovenia, las hay en los Estados Unidos, las hay en las Filipinas, las hay en Francia, las hay en Grecia, las hay en Guatemala, las hay en Holanda, las hay en Honduras, las hay en Hungría, las hay en la India, las hay en Irlanda, las hay en Japón, las hay en Kuwait y Bahrein, las hay en Lituania, las hay en el Reino Unido, las hay en República Dominicana, las hay en Ruanda, las hay en Rusia, las hay en Ucrania, las hay en Uruguay, las hay casi por todo el mundo. Pero hay dos países que quiero destacar porque son los dos países en donde estas entidades extraterrestres que se hicieron pasar por diosas, los tomaron y manipularon para poder contaminar a toda la humanidad con esa basura. Esos dos países o esos dos corralitos fueron Italia y España. Claro, es necesario aclarar que los líderes absolutos de toda esa basura de contaminación son los judíos. De todas formas, quiero dar la lista de las entidades femeninas que están adorando muchos de los seres humanos de estas dos naciones. Vamos a leer la lista del corral llamado Italia. Vamos a leer la lista de entidades extraterrestres femeninas que están adorando a algunos cristianos italianos y ni siquiera lo saben. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Divino Amor, Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra Señora del Buen Camino, Nuestra Señora del Buen Aire, Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora de la Santa Esperanza, Nuestra Señora de la Revelación, Nuestra Señora de Trapani o de Trapaní, María Santísima Adolorata di Castelpetroso, María Reina del Monte Europa, María Rosa Mística, Madre Santísima de la Luz, Madre de la Eucaristía, Madonna di Tindari, Madonna di Crea, Virgen de la Silla, Virgen del Pópulo, Virgen del Milagro de Sant'Andrea del Efrate, Solus Populi Romani, que en español traduce protectora del pueblo romano. Hasta aquí llega la lista de este corralito. Ahora vamos a leer la lista del corral llamado España. Vamos a leer la pequeña lista de entidades extraterrestres femeninas que están adorando a algunos cristianos españoles y ni siquiera lo saben. Y esos españolitos fueron unos de los que trajeron todas estas entidades femeninas extraterrestres que ni ellos mismos saben que las están adorando, las trajeron aquí a Latinoamérica. Vamos a leer la pequeña listica de entidades femeninas que están adorando muchos religiosos españoles y ni siquiera lo saben. Y nos trajeron toda esa basura para acá, para esta región latinoamericana. Vamos a leer la pequeña listica de entidades oscuras femeninas que están adorando los españoles. Divina Pastora de las Almas, Divina Pastora de San Dionisio,
Dolorosa de Luján Pérez, Madre de Dios de la Misericordia, María Santísima de Araceli, María Santísima de la Esperanza de Vegueta, María Santísima de la Esperanza Macarena de Madrid, María Santísima de la Esperanza Macarena de Tenerife, María Santísima de la Esperanza Macarena de Sevilla, María Santísima del Mayor Dolor, Virgen del Alba, Santa María de Leire, Nuestra Señora de Abona, Nuestra Señora de Atocha, Nuestra Señora de Aldeazoña, Nuestra Señora de Aljarilla, Nuestra Señora de Begoña, Nuestra Señora de Butarque, Nuestra Señora de Castrotierra, Nuestra Señora de Consolación de Táriba, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe de Ubeda, Nuestra Señora de Otanares, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de Loreto, patrona de Algezares, Nuestra Señora de Rodelga, Nuestra Señora de Tejeda, Nuestra Señora de Vallivana, Nuestra Señora de El Enar o El Genar, Nuestra Señora del Bustar, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Coro, Nuestra Señora del Buen Aire, Nuestra Señora del Mar, Nuestra Señora del Mayor Dolor, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora del Pino, Nuestra Señora del Pino del Paso, Nuestra Señora del Puy, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Riánzares, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores o de los Balcanes, Nuestra Señora de los Reyes, Nuestra Señora de la Almudena, Nuestra Señora de la Amargura, Nuestra Señora de la Antigua Guadalajara, Nuestra Señora de la Bella, Nuestra Señora de la Cabeza, Nuestra Señora de la Candelaria, Nuestra Señora de la Carrasca, Nuestra Señora de la Cela, Nuestra Señora de la Cinta, Nuestra Señora de la Cuevita, Nuestra Señora de la Dehesa Brava o Virgen de Usillos, Nuestra Señora de la Encarnación, Nuestra Señora de la Encina, Nuestra Señora de la Fuencisla, Nuestra Señora de la Fuensata, Nuestra Señora de la Luz, Nuestra Señora de la Monjía, Nuestra Señora de la Natividad, Nuestra Señora de la Salud, Nuestra Señora de la Soledad de Portería Coronada, Nuestra Señora de la Sierra, Nuestra Señora de las Angustias Coronada, Nuestra Señora de las Nieves del Monte Irati, Nuestra Señora de las Cruces, Nuestra Señora de las Gracias de Onúa, Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestra Señora de las Virtudes, Nuestra Señora de las Virtudes de Villena, Nuestra Señora de los Ángeles, Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Desamparados, Nuestra Señora de los Remedios, Nuestra Señora de San Antolín, Nuestra Señora de la Virgen de Gracia, Nuestra Señora, la Virgen de la
Labra, Nuestra Señora María Santísima de los Ángeles del Monte de la Moeda, Santa María de África, Santa María de la Victoria, Santa María la Blanca o Virgen Blanca, Santa María la Mayor, Santa María la Real de las Huertas, Santa María la Real de Pamplona, Santísima Virgen de Gloria, Santísima Virgen de la Capilla, Santísima Virgen del Remedio Coronada, Virgen de Altamira, Virgen de Aránzazu, Virgen de Argeme, Virgen de las Angustias de Vera, Virgen de Arrate, Virgen de Carballeda, Virgen de Carejas, Virgen de Chilla, Virgen de Cortes o de Cortés, Virgen de Covadonga, Virgen de Estíbalis, Virgen de Guía, Virgen de Herrera, Virgen de Hinodejo, Virgen de Yuc, Virgen de Luna, Virgen de Montemayor, Virgen de Montiel, Virgen de Montserrat, Virgen de la Nora, Virgen de Nuria, Virgen de Orito, Virgen de Piedrascrita, Virgen de Puellos, Virgen de Queralt, Virgen de Salas, Virgen de San Lorenzo, Virgen de Santerón, Virgen de Tiscar, Virgen de Antanes o Antanés, Virgen de Torre Ciudad, Virgen de Ujue, Virgen de Argel, Virgen de Valdeflores, Virgen de Valparaíso, Virgen de Valvanera, Virgen de la Antigua, Virgen de la Bien Aparecida, Virgen de la Candela, Virgen de la Claridad, Virgen de la Gleba, Virgen de la Muela, Virgen de la Paloma, Virgen de la Peñota, Virgen de la Peana. Estos tienen vírgenes hasta para los peos. Virgen de la Peana, imaginen ustedes. Virgen de la Riera, Virgen de la Soterraña, Virgen de la Vega, Virgen de la Veruela, Virgen de las Cuevas, Virgen de las Viñas, Virgen de los Llanos, Virgen de los Lirios, Virgen de los Milagros o Santa María de la Rábida, Virgen de los Ojos Grandes, Virgen de los Remedios, Virgen del Camino, Virgen del Castillo, Virgen del Claustro, Virgen del Espino, Virgen del Mirón, Virgen del Puerto, Virgen del Rebollet, Virgen del Rocío o de los Marismas, Virgen del Rosel, Virgen del Socorro, Virgen del Sufragio, Virgen del Sagrario o Santa María de Toledo, Virgen de Vallenota, Virgen Dolorosa de Chandavila, Virgen Peregrina, Virgen Pura Dolorosa de Umbe. Hasta aquí llega la pequeña lista de este super corral. Este es uno de los corrales del Humanero
que tiene más contaminado toda esa basura. Les voy a decir algo que para los cristianos va a ser muy duro, pero tengo que decirlo. En la historia de la supuesta cristiandad, le han dado una patada por la nalga a Jesucito. Estas entidades extraterrestres y extradimensionales que se hicieron pasar por dioses y diosas han logrado el objetivo. Han logrado que los seres femeninos recuperaran un montón, un porcentaje muy elevado de la alabanza y de la adoración que le hacían en las antiguas civilizaciones, que lo único que consiguen es que a través de las emociones todos sus seguidores les fabriquen las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Todo esto es un maquiavélico plan de control mental. Y es una pena con Jesucito, pero el mal llamado Movimiento Mariano Mundial solamente le pegó una patada por las nalgas y le robó un porcentaje muy elevado de la adoración. Ha logrado que esos seres mantis sean adorados por todo el mundo. Y lo más terrible es que la pobre humanidad ni siquiera lo sabe. Con mi amigazo Diego Chit del canal Conociendo la Verdad, lo único que podemos hacer por ustedes es pedirles por favor que abran sus ojos y que abran su corazón al entendimiento para que se puedan apartar de esas religiones podridas que no son más que una trampa para el control y la manipulación mental. Todo lo que queremos con mi amigazo Diego Chic es que nos demos cuenta de la verdadera manipulación mental que estas entidades oscuras han hecho con toda la humanidad. Y aunque ellos saben el poder que tenemos y que si llegamos a despertar, se les va a acabar la fiesta, porque tenemos el poder para desintegrarlos a todos y a todas esas entidades oscuras que han hecho a la humanidad que los adoren en esas madrigueras de ratas que llaman iglesias. Si nosotros los seres humanos despertamos, los podemos destruir, los podemos desaparecer a todos. Es necesario que comprendamos que no somos más que parte de su menú. Es necesario que comprendamos que los seres humanos solo somos su alimento y que nos consideran menos que lo que nosotros consideramos en las gallinas. Se ríen de nosotros por nuestra ceguedad. Ustedes quieren tener claro cómo es que esas entidades oscuras, esas entidades extraterrestres que hicieron este humanero, ¿ustedes quieren tener claro cómo es que se refieren a nosotros? Vamos a leer el siguiente pasaje bíblico, pero pongan mucha atención para que lo puedan comprender. ¿Cómo es que esas entidades que dominan a este humanero que hicieron, que tienen controlado, que tienen manipulado? Vamos a leer cómo es que se refieren a nosotros. Vamos a leer Apocalipsis 3, 17, 18. Escúchenlo bien para que no se les olvide nunca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ni siquiera lo sabes. Vuelvan a leer como dice,
Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y ni siquiera lo sabes. Nos dicen, ustedes no saben la manipulación y el control que nosotros ejercemos sobre ustedes. Ustedes son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, y ni siquiera lo saben. Así se refieren a nosotros los seres humanos. Se burlan de nosotros. Mire, no quiero seguir alargando este mensaje. Vamos a dejar hasta acá este mensaje. Pero esperamos que todos los que llegaron hasta este momento hayan entendido el mensaje. Y si les gustó, les pedimos por favor que le den manita arriba, que le den un like y que lo compartan con todas las personas que ustedes consideren que este mensaje es de ayuda para poder seguir avanzando. Lo único que le podemos decir con mi amigazo Diego Chip del canal Conociendo la Verdad es que los amamos mucho. Los amamos mucho.